Cuando nosotros empezamos a considerar y cuando empezamos a entender de la soberanía de Dios en una forma mucho más profunda, y si realmente contemplamos y podemos pensar un poquito acerca de la soberanía de Dios, nos vamos a dar cuenta que no hay atributo más impactante, que más nos golpea, probablemente entre la santidad, pero la soberanía de Dios. A ver. No, pues déjalo ahí. Okay. No es falta de oreja, ¿verdad? Ahí está. Listo. Entonces, vamos a hablar de la soberanía de Dios y yo quisiera conversar un poquito acerca de esto, porque la soberanía de Dios va a derivar directamente, o más bien la elección divina va a derivar de la soberanía de Dios. Primero, todo lo que es la elección divina no es un tema que se discute hoy en día. Esto tiene una gran historia. Esa historia la han discutido entre Agustín de Hipona y Pelagio, de Martín Lutero, Erasmo de Rotterdam, los calvinistas con los arminianos, la reforma protestante y luego hasta los hermanos Wesley que fundaron la iglesia metodista, revivieron este conflicto o esta discusión acerca de la elección divina. Y como dije, la elección divina tiene muchísimo que ver con la soberanía de Dios. Y esta cita que ven ahí probablemente es una de las que a mí más me ha golpeado. Charles Spurgeon dijo que a nosotros nos encanta hablar del atributo de la soberanía de Dios hasta que Dios se sienta en su trono. Y yo me he quedado pensando en eso, y déjenme tal vez hacer un poquito de ejemplo, porque hasta que yo pienso, y déjenme hablar un poquito de la soberanía y luego van a ver por qué digo que esto es interesante. Dios es soberano, todo el mundo levanta la mano. Sí, Dios es soberano. Dios es soberano, seguro, sí, Dios es soberano, sí, Dios es soberano. O sea, Dios puede hacer lo que le da la gana, ¿no? Sí, Él es soberano, sí. Y puede escoger que muera una persona que usted ama. Bueno, eso no sería muy justo. Y que usted pierda el trabajo. Dios puede permitir eso. Porque si Dios es soberano, Él es soberano sobre todo. Suave. ¿Qué significa sobre todo? Todo. Desde el universo, desde la esquina más allá, hasta allá, hasta allá, hasta acá, la silla en la que estás sentado, el aire que estás respirando en este momento, el agua que te tomaste, Él es soberano. Y Él hizo todo. Y Él todo lo decreta. Él es dueño de todo. Dueño de todo. De mi vida, de la suya, de la de sus hijos, de la del mío, de mi esposa, de mis padres, de la comida, del aire, todo. Así que cuando Dios se sienta en su trono y empieza a elegir, ¿por qué elige? Porque Él es soberano. Él es el dueño de todo, ¿no? Acabamos todos de la... Sí, soberano, Él todo lo hizo. Pero cuando toca mi vida, cuando yo acepto que Él es soberano, acepto que Él es dueño de todo. Pero yo no estoy dispuesto tanto a eso, porque yo quiero que Él se adapte a mi deseo, a lo que yo deseo que Él haga. Yo recuerdo hace muchos años, y lo digo con dolor, que yo una vez orando y llorando, yo le decía, Señor, si yo pudiera torcerte el brazo y quebrártelo y obligarte a hacer lo que te estoy pidiendo, te lo juro que lo haría, pero no puedo. Ayúdame a aceptar esto que está pasando. Es aceptar la soberanía de Dios. Aceptar que Él se siente en su trono y toca mi vida y puede hacerlo. Él es dueño. Pero no nos gusta eso porque queremos que Dios se acomode a lo que yo deseo. Y hay dos formas de analizar esto. Uno es analizarlo fuera de la Biblia y poderlo racionalizar como un ser humano. Y decir, no, jamás, Dios es un Dios de amor, Dios va a salvar a todas las personas, no te preocupes. De veras.
Puedes analizarlo desde la perspectiva humana y decir, no, Dios ama al pecador, odia al pecado, tranquilo Bobby, tranquilo, todo está bien, Dios va a salvar a todo el mundo, ¿eh? Universalismo se llama eso. También puedes llegar y decir, ay, ¿cómo la gente va a castigar a gente buena? Tan bueno que es el vecino, tan buen pan que hacía. Ay, no. Oh, chica, hay gente mala en otros lados. Vea esos que salen en el periódico, eso sí. Pero hay gente buena. Yo soy bueno. Yo soy una persona buena. Si levantáramos la mano, ¿quiénes son buenos aquí? Todo el estadio, Los malos son otros. Yo nunca soy malo. También podemos decir, ay, Dios es un Dios de amor y nos dio a Jesús y Él murió por todos. Podemos hablar de que no hay destino, eso no es cierto, el infierno, cada quien se forja su propio destino. El infierno es el que uno vive aquí. Siga justificando, por si se les hace conocido o han escuchado alguno. El infierno no existe. No son tan malos, seguro que Dios tendrá misericordia y tendrá un sitio ahí para todos. Es más, hay una zona ahí donde uno pasa y permanece un ratito parqueado, y si uno se porta bien en esa zona, ahí lo pasan, ahí lo empujan. Y podemos seguir con mitos y refranes y referencias, y sigues justificando desde la perspectiva humana hasta que aterrizas a la soberanía de Dios desde la perspectiva bíblica y entendemos que cuando nos centramos en la soberanía de Dios nos vamos a centrar desde lo que dice la Sagrada Escritura, que es la soberanía de Dios. Y es por eso que la Escritura, nuestra Sagrada Escritura de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre Dios, no está hecha para nosotros desde nuestra perspectiva, está hecha desde la perspectiva de Dios, de lo que Dios dice. Entonces, cuando entendemos que soberano es aquel que ejerce su autoridad y su soberanía y que puede hacer lo que Él quiera y que decreta lo que Él quiera, porque es de Él todo lo que está en esto, todo lo creado, todo lo invisible, todo es de Él. Él puede hacer lo que Él quiere. Y a tono de una historia un poco jocosa, hace muchos años yo escuché que el ser humano finalmente estaba listo para competir con Dios y le dijo, yo ya puedo crear vida, Y Dios lo miró y le dijo, ¿de veras? Le dijo, sí. ¿Quiere ver? ¿Quiere ver quién hace la mejor creación de un ser humano? Y Dios le dijo, listo, vamos. El ser humano juntó sus cosas, sus células, su sangrecita, todo con lo que iba a ser un nuevo ser humano, ¿no? Y Dios le dijo, perdón, la materia prima toda esa es mía, Esa la hice yo, cada quien con la materia prima que creó. ¿Dónde está la suya? ¿Dónde está lo que creó usted? ¿Con qué va a arrancar usted? Y el ser humano se descubre y se desnuda y se da cuenta que no ha creado nada. Cero, no tiene poder sobre nada. Vemos entonces que Dios es soberano y tiene tres condiciones. Una es que Él tiene autoridad y una posición suprema e independiente. Él tiene el poder de hacer lo que Él quiere y finalmente tiene la posición y tiene el poder sobre la materia en cuestión. En otras palabras, Él puede hacer lo que Él desee. La Biblia declara que Él es soberano y me encanta este versículo, estos dos. No se venden dos pajarillos por un cuarto, y sin embargo ninguno de ellos caerá a tierra si no es permitido por nuestro Padre. Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Así que no temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos, dice en Mateo 11. Y luego otro versículo que dice, ¿quién es aquel que habla? Y así sucede. A menos que el Señor lo haya ordenado, ¿no salen de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien? Porque ha de quejarse el ser viviente. ¿Será valiente frente a sus pecados? De Dios sale todo. Y ahora vamos a ver que el ser humano hace el mal, Dios no lo hace. Dios hizo al ser humano y el ser humano hace el mal y Dios lo usa para su propósito. Pero de Dios sale todo, el mal y el bien, todo. ¿Qué dice la Biblia? Dice, yo formo la luz y creo las tinieblas, hago la paz y creo la adversidad. Solo yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Jehová, el creador,
rocía cielos desde arriba y las nubes destilen la justicia, ábrase la tierra y produzcase la salvación y la justicia. Hágase brotar juntamente, yo Jehová lo he creado. Ay del que no siendo más que un tiesto, como cualquier tiesto de la tierra, pleitea con su hacedor. Dirá el barro al que lo moldea, ¿qué haces? O tu obra no tiene manos. ¿No tiene manos? ¿Recuerdan mi historia de queriéndole torcer el brazo al Creador? Diciéndole que yo le quería torcer el brazo si yo pudiera. Yo soy un tiesto de barro frente al Creador, diciéndole, ¿por qué me moldeas? ¿Por qué haces eso? ¿Para qué lo haces? ¿Estás seguro? ¿Eso es correcto? Qué orgullo de mi parte. Los decretos divinos son precisamente eternos e inmutables. Él ha creado, Él ha decretado todo. Dice el teólogo y pastor John MacArthur, dice, toda la creación, el plan divino es un decreto divino de Dios. Y todo está hecho para una sola razón. Y adivinen qué, yo no soy el centro. Esto no está hecho para que yo sea el centro. Esto está hecho para su gloria y para su honra. Porque es por Él, para Él, en Él y por Él. Entonces, cuando yo pienso y yo digo, es que yo tengo derecho a esto, yo tengo derecho, de veras, esto está hecho para Él y por Él y en Él. Esto no se trata de lo que yo merezco, se trata de cómo obedeces a tu Creador y a tu Señor. Y recuerden que hay dos tipos de personas. Hay los que no les importa un pepino y los que tienen eso que sienten y creen y dicen, Dios, yo quiero obedecerte, yo quiero. Ese es el llamado que uno siente. Y cuando uno reconoce que ese llamado es el que uno siente, acuda lo antes posible. Porque el creador del creador de todo el universo, el Señor de señores, te está hablando, te está llamando. Y ese es el Rey del universo. Dios decreta en completa libertad. ¿Quién guió al Espíritu del Señor o como consejero suyo le enseñó? Dice en Isaías. Los decretos de Dios son perfectos. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, dice en Mateo. Dios puede hacer lo que le plazca. Dios puede hacer lo que le place. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué yo? Yo que soy tan bueno. Él tiene un propósito. Recuerden, esto se trata del propósito de Él, de su gloria, de su honra, de su propósito, de su deseo, de lo que Él quiere. Y nosotros estamos acá para glorificar su santo nombre y para hacer que las cosas que pasan suceden para Él, por Él, en Él y para la gloria de Él. Dios nunca es el autor del pecado. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Él mismo no tienta a nadie, dice en Santiago. El hombre es responsable de sus actos, porque Dios es soberano, orquesta todo. Aún con eso, el hombre es responsable por sus actos. Como lo afirma Santiago, cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Los decretos de Dios no hacen innecesaria la predicación, porque si todo está decretado, si Él decretó desde el 1 hasta el 100, desde el principio hasta el fin, desde el alfa hasta el omega, ¿y para qué vamos a ir a predicar? ¿Para qué vamos a ir a evangelizar? De todas formas usted ya está llamado, y usted no, entonces ¿para qué lo vamos a hacer? Porque Él ordenó, porque uno no sabe a quién Dios está llamando, uno no sabe a quién Dios llama, a quién Dios no va a llamar, uno no sabe cuándo lo va a llamar, ni por medio de quién. Y por lo tanto Jesús dijo, vaya y prediquen el evangelio, sí, entonces usted ¿qué es lo que le toca? Obedecer al dueño de todo esto. Ay, pero ¿por qué yo?
Porque Él es el soberano, porque Él es el eterno Dios, porque Él es nuestro Señor, porque Él todo lo creó. Y yo soy solamente un instrumento suyo. Yo no tengo por qué dudarlo. Pues ¿cómo invocarán? ¿Cómo? Pues invocarán a aquel en quien no han creído. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han creído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Nuestra mente no comprende la sabiduría de Dios. Cuando tú llegas al mar y agarras un vaso y sacas un vaso de agua del mar y lo miras y dices, aquí tengo el mar. Así es la mente del ser humano tratando de comprender la mente de Dios. Estás viendo un vaso del océano y quieres comprender el océano, no lo vas a comprender. Vas a aprender del vaso, vas a aprender del sabor del agua, vas a aprender de todo lo que te enseña, mirar al mar, tocarlo, sentirlo, sí vas a aprender, pero no vas a comprender nunca totalmente la mente de Dios, que es absolutamente eterna e infinita. Dios ha decretado todo, el universo, las estaciones, los límites, la duración de la vida humana, los gobernantes de las naciones, hasta el que no le gusta, hasta el dictador que está en el puesto que uno no quiere, ese también lo permitió, lo ordenó, está ahí por una razón y es parte de lo que Dios va a usar. ¿Cómo? No lo sé. Me gusta, probablemente a lo mejor no, pero no es mi rol que me guste, es lo que Dios tiene detrás. Si no, vean en la Biblia la historia de Nabucodonosor, déspota, cruel, asesino, y en un momento de la Biblia dice, mi siervo Nabucodonosor, dice Dios. En otras palabras, a él lo estoy usando para hacer lo que tengo que hacer. Todo cuanto ocurre ha sido decretado por Dios, ya sea eficaz o permisivamente. Ha sido ya sea una bendición, una calamidad. Y dice en Lamentaciones 3, dice, ¿y quién es aquel que habla y sucede a menos de que el Señor lo haya ordenado? No sale de la boca del Altísimo tanto el bien como del mal. Este Dios supremo, autoridad suprema sobre el cielo y de la tierra, es la máxima autoridad sobre todo lo existente, lo invisible y lo visible, porque Él es su dueño, Él lo creó. Y nosotros los cristianos no creemos en el dualismo, no creemos de que esto se trata de una pelea entre Dios con el diablo y que se están peleando para ver quién gana. El solo hecho de que creamos de que hay una pelea entre Dios y el diablo ya no nos da la certeza absoluta de la vida eterna. Porque estamos como espectadores. ¿Quién irá a ganar? ¿Quién irá a ganar? ¿El Dios o el diablo? Ojalá que gane Dios, echémosle porra. Echale porra a Dios. Dios no necesita porras. Quiero que sepan que Dios, de un pestañazo, creó el universo. ¿Ustedes creen que no se puede barrer al diablo? El Dios soberano en el que creemos, creó lo que Él quiere con el voz de su palabra, con solo su palabra, dijo, hágase la luz. Sepárese el agua. Él solo lo pronuncia y se hace. ¿Usted creen que es contendiente Satanás? No lo es. La pelea es entre nosotros y Satanás, sí, porque somos nosotros los que luchamos todos los días contra la tentación, contra esa pelea, pero Dios no. El mismo diablo sabe lo que le toca frente a Dios. El diablo sabe cuál es su posición y hasta permiso le pide, si no podemos leer Job, y le pide permiso. Oiga, pero es que, ¿será que puedo hacer tal cosa? Si Satanás fuese igual a Dios, no tendríamos confianza ni esperanza alguna en que Dios fuese a triunfar.